En este video vamos a estar viendo lo que no se pueden perder en Chicago, la tercera ciudad en importancia en Estados Unidos y sin dudas una de las más lindas. Hay decenas de actividades para hacer, el tiempo ideal para conocerla bien es entre 3 y 4 días. Vamos a estar viendo los barrios más lindos, las mejores comidas y las atracciones más famosas. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Vamos a empezar por uno de los lugares más clásicos de Chicago, la Magnificent Mile. Como su nombre lo indica, esta avenida recibe ese nombre porque abarca aproximadamente 1 milla de extensión y en realidad es la avenida Michigan. Está en pleno corazón de la ciudad. Esta zona es uno de los principales centros comerciales de Chicago y está llena de oficinas, restaurantes, cientos de tiendas y algunos de los hoteles más lujosos de la llamada Ciudad del Viento. Muchos consideran que si visitas Chicago y no caminás por la Magnificent Mile, es como ir a Nueva York y no pasar por la Quinta Avenida. Si tu idea es hacer compras, este es el lugar indicado, aunque hay que decirlo, no es una zona económica. De hecho, esta avenida suele ser comparada con la Quinta Avenida de Nueva York justamente porque aquí se concentran muchas de las marcas internacionales más importantes. Entre sus edificios también se destacan algunos íconos arquitectónicos de la ciudad como la Water Tower, uno de los pocos edificios que sobrevivió al gran incendio de Chicago de 1871, y el imponente John Hancock Center, desde donde también se puede tener una de las mejores vistas de la ciudad. Una de las atracciones más visitadas de esta avenida es el Starbucks Reserve Roastery, un enorme local de varios pisos que es uno de los Starbucks más grandes del mundo. Acá no solo podés probar diferentes variedades de café, sino también ver parte del proceso de tostado y preparación en vivo. Esta avenida es un excelente punto para caminar, hacer compras o simplemente disfrutar del ambiente de Chicago, especialmente al atardecer cuando las luces de los edificios empiezan a encenderse. Ahora seguiremos por otro de esos lugares emblemáticos de la ciudad, el Millennium Park. Este parque está ubicado en pleno centro de Chicago y ocupa más de 10 hectáreas. Lo interesante es que combina arte, arquitectura, naturaleza y espacios públicos, todo con el skyline de la ciudad como telón de fondo. Antes de 2004 este lugar era un enorme estacionamiento de trenes. Hoy es uno de los parques urbanos más visitados de Estados Unidos. Sin duda, su atracción más famosa es Cloudgate, aunque la mayoría de la gente lo conoce simplemente como The Bean o el Frijol. Se trata de una enorme escultura de acero inoxidable que pesa más de 100 toneladas y cuya superficie espejada refleja los rascacielos de Chicago y a todos los visitantes que pasan por allí. Es uno de los lugares más fotografiados de toda la ciudad. Dentro del parque también se encuentra el impresionante J. Pritzker Pavilion, un anfiteatro al aire libre. Aquí se realizan conciertos, festivales y eventos culturales durante todo el año, y muchas de estas presentaciones incluso son gratuitas. Otra de las atracciones más curiosas del parque es la Crown Fontaine. Se trata de 2 torres de 15 metros de altura recubiertas con ladrillos de vidrio que funcionan como enormes pantallas LED. En ellas se proyectan los rostros de distintos habitantes de Chicago que de repente parecen escupir agua hacia la plaza. En verano es muy común ver a chicos y adultos refrescándose alrededor de la fuente. Y si lo que buscamos es un poco de tranquilidad, también podemos caminar por el Lurie Garden, un jardín urbano lleno de flores, plantas y senderos. Lo increíble de este lugar es que a pesar de estar en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, aquí se siente una paz absoluta. El ruido del tránsito desaparece y lo único que se escucha son los pájaros y el viento entre las plantas. Por eso, además de ser uno de los lugares más visitados de Chicago, Millennium Park también es un espacio perfecto para relajarse y disfrutar del contraste entre naturaleza y rascacielos. Justo frente al parque se encuentra otro de los lugares más importantes de la ciudad, el Instituto de Arte de Chicago. Este museo es uno de los más prestigiosos de todo Estados Unidos y alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo.
Su entrada principal está sobre la avenida Michigan y es muy fácil reconocer gracias a los dos famosos leones de bronce que custodian la puerta. Dentro del museo se pueden encontrar obras de artistas como Vincent van Gogh, Claude Monet y Pablo Picasso, entre muchos otros. De hecho, aquí se exhibe una de las pinturas más famosas del mundo, Nighthawks. Si te gusta el arte vale mucho la pena dedicarle varias horas, pero incluso si no pensás recorrer todas las galerías, el lugar también puede ser una buena parada para descansar un rato, ya que cuenta con wifi gratuito, baños muy cómodos y espacios interiores muy agradables. Ahora vamos a seguir caminando por la calle que rodea Millennium Park, porque a pocas cuadras nos vamos a encontrar con otro de los símbolos históricos de la ciudad. Durante décadas, miles de viajeros comenzaron aquí uno de los road trips más famosos del mundo. Aquí está el famoso cartel que marca el inicio de la legendaria Ruta 66. Esta ruta histórica comienza justamente en el centro de Chicago y atraviesa 8 estados de Estados Unidos durante casi 4.000 kilómetros. Hasta llegar al Océano Pacífico en Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles. Hoy en día este cartel se convirtió en un punto clásico para sacarse la foto, especialmente para quienes sueñan con recorrer la famosa ruta madre de Estados Unidos. No vamos a detenernos demasiado tiempo aquí, pero vale la pena pasar para llevarse una foto en uno de los lugares más icónicos del país. Seguimos recorriendo el centro de Chicago y llegamos a una de las postales más famosas de la ciudad, la Buckingham Fountain. Esta impresionante fuente se encuentra dentro de Grant Park, muy cerca de Millennium Park, y es considerada una de las fuentes más grandes del mundo. Fue inaugurada en 1927 y tiene unos 85 metros de diámetro, con más de 130 chorros de agua que crean un espectáculo realmente impactante. Pero lo que hace especial a este lugar no es la fuente en sí, sino su ubicación. Por un lado tenemos el lago Michigan, uno de los más grandes del mundo, y por el otro el impresionante skyline de Chicago, lo que convierte a este punto en uno de los mejores lugares para sacar fotos de la ciudad. Durante gran parte del año, cada hora se realiza un espectáculo de agua que dura unos 20 minutos, donde el chorro central puede llegar a alcanzar hasta 45 metros de altura. Por la noche, además, se suma un show de luces y música que transforma completamente el ambiente del parque. Algo importante a tener en cuenta es que la fuente funciona principalmente entre primavera y otoño. Durante el invierno suele estar apagada debido a las bajas temperaturas y el fuerte viento que llega desde el lago. Y es que esta zona de la ciudad es conocida por sus ráfagas intensas, algo que explica perfectamente por qué a Chicago también se la conoce como la ciudad del viento. Aún así, incluso cuando la fuente no está funcionando, vale mucho la pena pasar por aquí para disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas del skyline de Chicago. Este es uno de los lugares donde mejor se entiende por qué la ciudad tiene uno de los skylines más espectaculares de Estados Unidos. Ahora iremos al que es nuestro lugar favorito de Chicago y es porque es el lugar más lindo y más pintoresco, el Chicago Riverwalk. Este paseo peatonal recorre varios kilómetros a lo largo del Chicago River, justo en el corazón del downtown, y para muchos es la imagen más representativa de la ciudad. Rascacielos imponentes, puentes históricos y el río atravesando todo. El Riverwalk es uno de esos lugares que realmente forman parte del ADN de Chicago. Aquí se puede caminar tranquilo, sentarse a tomar algo o simplemente disfrutar del paisaje urbano que combina arquitectura, agua y espacios verdes. El Chicago River tiene más de 250 kilómetros de extensión y desemboca finalmente en el sistema del Mississippi River. Pero hay un dato muy curioso. Originalmente el río fluía hacia el lago Michigan. A principios del siglo XX los ingenieros lograron algo impresionante: revertir el curso del río para que el agua fluyera en sentido contrario, alejándola del lago que abastecía de agua potable a la ciudad. Este proyecto fue tan importante que muchas veces se lo menciona como una de las grandes maravillas de la ingeniería en Estados Unidos. Hoy en día el Riverwalk también es un lugar perfecto para sentarse en alguno de sus bares o restaurantes que funcionan tanto de día como de noche y ofrecen algunas de las mejores vistas del centro de Chicago. Además, desde aquí salen los famosos tours arquitectónicos en barco que recorren el río mientras explican la historia de los edificios más importantes de la ciudad.
Este paseo suele costar alrededor de $60, dura aproximadamente una hora y permite ver Chicago desde una perspectiva completamente diferente, pasando debajo de varios de los puentes levadizos más característicos de la ciudad. Eso sí, algo a tener en cuenta es que la mayoría de estos tours se realizan en inglés. Pero incluso así, si te interesa la arquitectura o querés vivir una experiencia distinta, es una actividad muy recomendable. Chicago es considerada una de las capitales mundiales de la arquitectura y este paseo en barco es una de las mejores formas de entender el porqué. Esta más que una atracción es una recomendación. En Chicago hay varios teatros en donde se presentan obras de Broadway. Los dos principales son el Chicago Theatre y el Nederlander Theatre. Aquí podemos ver obras que están de gira por los Estados Unidos, pero a un precio mucho menor que lo que podemos conseguir en Broadway en New York. Por ejemplo, una de las obras más populares de la Gran Manzana es Hamilton, y los tickets se consiguen desde los $350. En Chicago, para ver esta misma obra, la ubicación más económica nos saldrá alrededor de $80, 4 veces menos que en Manhattan, y la obra es exactamente la misma. Una oportunidad para no perderse si uno es fanático de los musicales. Ahora llegamos a otro de nuestros lugares favoritos de Chicago, el Navy Pier. Este enorme muelle se adentra en el lago Michigan y es uno de los lugares más visitados de toda la ciudad. Aquí se mezcla entretenimiento, restaurantes, tiendas, museos y atracciones, lo que lo convierte en un plan ideal para pasar varias horas. El Navy Pier tiene más de 1 kilómetro de largo y fue inaugurado en 1916. Con el paso de los años se transformó en un espacio recreativo que hoy recibe millones de visitantes cada año. Se puede llegar fácilmente caminando desde el centro o utilizando transporte público, aunque está un poco más alejado del downtown. De todas formas, el paseo vale completamente la pena. Su atracción más famosa es la enorme Centennial Wheel, una noria de casi 60 metros de altura desde donde se obtienen vistas espectaculares del skyline de Chicago y del lago. Las cabinas están cerradas y funcionan durante todo el año, por lo que incluso en invierno se puede subir y disfrutar de una panorámica increíble de la ciudad. Dentro del muelle también se encuentra el Chicago Children's Museum, un espacio interactivo ideal para quienes viajan con chicos. Además, desde el Navy Pier salen diferentes cruceros y paseos en barcos que recorren tanto el lago como el río Chicago, permitiendo ver la ciudad desde otra perspectiva. Pero más allá de las atracciones, uno de los grandes motivos para venir hasta aquí son las vistas. Desde el muelle se obtienen una de las panorámicas más lindas del skyline, especialmente al atardecer, cuando el sol empieza a caer detrás de los rascacielos y la ciudad se ilumina lentamente. Sin dudas, es uno de los mejores lugares para terminar el día en Chicago. Para terminar nuestro recorrido, vamos a visitar uno de los barrios más de moda de la ciudad, Wicker Park. Este barrio se convirtió en los últimos años en uno de los sectores más creativos y alternativos de Chicago. Muchos lo comparan con Williamsburg en New York City por su mezcla de cultura independiente, arte urbano y gastronomía moderna. Caminando por sus calles vamos a encontrar tiendas vintage, disquerías, librerías independientes y locales de música, conviviendo con restaurantes, cafeterías modernas y algunas de las marcas de indumentaria más populares. La avenida más conocida del barrio es Milwaukee, donde se concentra gran parte del movimiento cultural, comercial y gastronómico de la zona. Lo interesante de Wicker Park es que mantiene un equilibrio muy particular entre lo clásico y lo moderno. Por un lado, conserva muchas de sus casas históricas y edificios antiguos, y por el otro se transformó en un punto de encuentro para artistas, diseñadores y emprendedores. Además, si caminamos con atención, vamos a descubrir muchísimo arte urbano. Muchas de sus paredes están cubiertas por murales y grafitis realizados por artistas reconocidos internacionalmente, lo que convierte al barrio en una especie de galería de arte al aire libre. Todo esto hace que Wicker Park sea un lugar perfecto para pasear sin rumbo, descubrir tiendas originales y vivir una faceta diferente de Chicago, lejos del ritmo acelerado del centro. Si querés conocer el lado más creativo y alternativo de la ciudad, este barrio definitivamente tiene que estar en tu itinerario.
Y vamos a terminar este video con las comidas que no te podés perder, porque para nosotros los destinos también se conocen por su gastronomía. Chicago, en este caso, es especial porque tiene muchos lugares muy famosos. Empezamos por el hot dog Chicago Style, que tiene relish, mostaza amarilla y tomate. Como podrán ver, increíble. El mejor lugar y más famoso para probarlo es Portillo's, en pleno centro de la ciudad, imperdible. Seguimos por la pizza de Chicago, que es espectacular. Los lugares más conocidos son Giordano's y Lou Malnati's. Para terminar, queríamos recomendar este lugar que se hizo famoso por la serie The Bear. La serie se inspiró en este local, Mr. Beef. Los sándwiches de Italian Beef son realmente espectaculares, es algo que hay que probar sin dudas. Y hasta acá llegaron los imperdibles de Chicago, una ciudad que, como vieron, combina arquitectura, cultura, gastronomía y paisajes únicos. Ahora, si estás pensando en viajar, seguramente te estás haciendo la pregunta más importante: ¿cuánto cuesta realmente viajar a Chicago? Bueno, en este video que te dejamos acá al costado te contamos todos los precios actualizados, desde alojamiento y comidas hasta atracciones, para que puedas organizar tu viaje sin sorpresas. Te invitamos a suscribirte al canal y ponerle like al video. Nos vemos en el próximo viaje.